Hey! Hey! Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Busca de Krypton. Hoy estamos con Ian De Biase, un artista argentino como los que suelen venir acá al canal. La particularidad que tenés vos, a diferencia de otros invitados que estuvieron viniendo hasta ahora, que me interesa muchísimo escarbar en el episodio de hoy, es primero que te autoeditas. Eso es un temita que yo desconozco, es una fantasía que tengo constantemente. Me gustaría alguna vez hacer una edición mía argentina para argentinos, es un tema que me interesa mucho. Y lo otro es que, aparte de ser un inmenso ilustrador, que bueno, me trajo acá sus trabajos y los vamos a ir viendo a lo largo del episodio, tenés un alma poeta, un alma poética. Bueno. ¿No? Porque hay algunos de tus libros que son textos tuyos, ¿no? Y tienen mucha... O me equivoco, es una interpretación Me mía. gusta mucho la poesía, Claro. Me gusta la literatura en general, Sí. y la poesía también. Así que, gracias. Lo tomo. No sé si poeta, pero me gusta la poesía Sí, y los recursos poéticos. Tus textos tienen ese calibre, digo. Claro, ¿no? ok. Y de hecho, el subcomandante Marcos, una de las obras más exitosas, que no solo tiene la edición argentina, edición de él, sino acá, no sé si se llegará a ver en cámara la diferencia. Esto está en griego, tiene una edición griega. No sé si querés adelantar que también va a haber pronto una edición. ¿Se puede? Sí, se puede, porque ya está todo firmado. Ok. Va a haber una edición húngara a principios del año que viene ahora. Excelente. Bueno, entonces el subcomandante Marcos, acá podemos ver en tapa que tiene el texto en griego, ¿no? Para que no se piensen que mentimos. Acá tenemos la prueba. Y son textos del subcomandante Marcos, con ilustraciones tuyas que sí funcionan más con una narrativa más de historieta, con distintos paneles en página, ¿no? A diferencia de tal vez las otras obras de él, Corazón Sputnik, y este es el título muy largo, no me lo voy a acordar. La vida se parece tan poco a nuestros sueños que festejamos cada vez que llega el fin de semana. Título que me encanta y me hace acordar a Patricio Prom, el escritor argentino, que también tiene títulos así, que son frases enteras. Larguísimas, sí. Que se tratan de títulos con textos muy poéticos e ilustraciones excelentes. Ya lo van a ver mejor en digital, más que acá es incómodo que lo vean. Estoy agregando las imágenes acá mientras charlamos. Y en las ilustraciones se nota una ideología tuya muy marcada, muy evidente, ¿no? Ajá. Bien, ahora ya te doy pie para que empieces a hablar vos. Y Bueno. no me sale hacer introducciones cortas. Quise demostrar, los que vienen acá los conozco. Mentira, les pregunté todo antes. Atrás hay un machete, ¿no? Claro, por eso me ven que entrecierro los ojos así porque estoy leyendo. Una pequeña aclaración. Subcomandante Marcos es una coedición con mi sello, que es Nunca Editora, Historieteca. Es la única coedición de los 3 libros. Los otros 2 sí fueron autoeditados. Con respecto a lo que decís de la ideología de las ilustraciones, en realidad es algo que me suelen señalar o por lo que me suelen preguntar. Un poco lo que yo contesto es que las ilustraciones tienen recursos del humor gráfico, estas de estos libros. Sí. Y en realidad es una forma de enunciar o de señalar distintos aspectos de lo que uno mismo vive, de lo que uno ve. Sí, una opinión. Una opinión sobre el mundo, sobre uno mismo, sobre el trabajo de dibujar, de ser dibujante, sobre distintas cuestiones. En el caso, por ejemplo, del primer libro, el del título largo, Que como no tengo mucho metraje, no tengo mucha cinta, no vamos a mencionarlo más este título porque nos come como 20 segundos. Exacto. De hecho, es un título que no entra en los catálogos de las librerías. Y bueno, que me hizo reír mucho ese tipo de cosas, o cómo lo catalogamos. El tuyo se llama La Vida, 3 puntos. Claro, exacto. Yo digo La Vida, o en algunas librerías está catalogado con mi apellido directamente. Pero bueno, la selección de ilustraciones en este libro tuvo más que ver por ahí con abordar la parte más publicitaria de lo que es la respuesta al título. El título dice que la vida se parece poco a lo que vos querías, y por eso estamos festejando fines de semana. Y en realidad es eso, es de alguna manera trabajar sobre esa ironía de que
bueno, qué tipo de ritmo vital estamos armando a nuestro alrededor, que llega el fin de semana y estamos festejando como si la vida empezara y terminara ahí. Sí, tal cual, estás simplemente dando una opinión de lo que ves alrededor tuyo. Naciste argentino, naciste clase media, naciste en Buenos Aires y seguramente gente de Grecia, gente de Hungría y gente de todo el mundo que viva en una ciudad inmensa como la nuestra puede sentirse muy identificado, ¿no? La sociedad de consumo, y sí, esa pseudo libertad que nos venden constantemente para hacernos creer que somos nosotros los que decidimos, y estamos constantemente siendo el eco de una voz escondida, ¿no? Me puse poético yo también, me estás contagiando. Seguro te tenés que hacer cargo, eso es tuyo, ¿eh? Sí, eso por es supuesto. un mérito. No, ya automáticamente quedó grabado y lo estoy registrando. No lo vayas a poner en uno de tus libros. No. Sí, yo creo que como es una maquinita que está armada, está en funcionamiento. Uno cuando se quiere dar cuenta o cuando se da cuenta de cómo funciona todo, cómo funciona la vida adulta, no vamos a decir únicamente el sistema, porque en realidad son distintas capas de un ordenamiento social. Entonces, para cuando te querés dar cuenta ya sos una parte más de todo ese armado. Y algo que me parece interesante también es que a medida que vas haciendo foco en ese problema, vamos a decir, y digo que es un problema porque en realidad genera cosas que a uno no le gustan. Sí. Vemos síntomas a diario de enfermedades nuevas, como estrés y un montón más, la obesidad y todo, que son consecuencias de lo que venís hablando. Sí, y además, bueno, en mi caso también, yo casi que fui formado con todas las informaciones de la llamada contracultura, vamos a decir. Claro. Desde poetas malditos, pasando por, no sé, todas las reacciones de la revolución industrial, la generación beat, el hipismo, toda la cultura que nace y se forma primero con el jazz y después con el rock. El punk después, todas reacciones de alguna manera que se las engloba bajo la etiqueta de contraculturales, que en realidad lo que estaban haciendo, además que fueron las primeras manifestaciones jóvenes, que lo que decían era a los adultos que el mundo que les estaban dejando no les gustaba y que creían que hay, digamos, un recetario, una serie de mandatos para a través de los cuales desarrollar tu vida, que en realidad te alejan de lo que se considera una vida más plena o más de lo que querían vivir. Y creo que desde ese lugar es que un poco las ilustraciones que yo hago hablan un poco desde ese costado. Claro. Hablan un poco desde poner el ojo atento en algo que me señalan siempre, es la mirada crítica o el humor ácido que tienen los libros, sobre todo los primeros dos. Sí, y son tan buenas las ilustraciones, cumplen con eso que se dice de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿viste? Claro. Por eso te podés permitir ser tan poético en tus textos, porque equilibran perfectamente con lo contundente de tus ilustraciones. En una sola imagen hay ideas muy muy claras y nada, me parece espectacular. Es una invitación a un poco, primero a poder hablar de lo mismo y a reírse también de eso. Yo no quiero tampoco cargar a los libros de una ideología o una cuestión más dogmática o más rígida. En realidad lo que tienen es, sí, lo ideológico siempre va a estar presente desde el momento en donde uno emite una opinión. Claro. Y en este caso la opinión es, che, ¿viste qué cagada esto? Y un poco buscando la complicidad del otro lado. ¿Cómo funciona el arte? ¿Cómo funciona el acte? Esta es la parte que sale en blanco y negro, sí, ¿no? Ahí va. Si querés te doy el pie. Es como funciona el acte. Que te abre una pregunta para que te la quedes pensando sin necesariamente darte la respuesta. La invitación, me parece, es a compartir preguntas. Esa es por lo menos la parte que a mí más me interesa. No sé si son cuestiones que tengan una solución desde el punto de vista de lo dogmático, lo ideológico, o que haya, digamos, una serie de pautas que se puedan seguir, pero sí, por lo menos, decir, bueno, es un poco esta es mi mirada, esto es lo que me pasa, esto me está molestando o esto me está pasando ahora. En alto grado uno es parte de eso también, y en alto grado uno
quiere correrse de ese lugar, por eso uno toma una serie de decisiones que ya tienen que ver con una cuestión más de cómo ordenas tu vida. No me quiero poner muy Morfeo a lo Matrix, que ahora te digo, che, ¿y nosotros queremos corrernos porque nos están induciendo a querer corrernos para seguir consumiendo desde otro lugar? O puta madre, ya no sé si soy yo el que piensa o estoy con un cable acá en la nuca. Yo no sé si eso se puede responder porque, digamos, desde el fin último de esa pregunta filosófica e infinita, no sé si tiene respuesta, pero a mí sí me interesa sentir que mi agenda, por decirlo así, de lunes a domingo, no se aleje demasiado de lo que yo quisiera que fuese idealmente mi agenda de lunes a domingo. Yo estoy más atento a eso que a saber si está digitado o no. Yo tampoco creo que uno sea original en una ilustración, ni tampoco en una forma de vida. O sea, todo estuvo pensado y es pensado. Nosotros somos pensados por los demás. Pero sí me parece importante que si uno va a vivir en base a ideas de otros, por lo menos que uno también opine así. Yo creo que la única manera que tenemos de medir, de tener un parámetro de si estamos haciendo las cosas bien o no, suena bastante sencillo, aunque a veces no lo es qué tanta satisfacción vamos sintiendo en el día a día, ¿no? Que es algo bastante complicado y no creo que exista la satisfacción completa. Y uso la palabra satisfacción en lugar de felicidad, porque para mí felicidad es algo mucho más abstracto y difícil de señalar. Por algo hay ejemplos de personas que dicen, che, ¿por qué me siento tan infeliz o insatisfecho cuando cumplí con esta meta, con esta otra? Tengo los 2 autos, tengo lo que se supone que hay que tener, ¿no? Hay muchas vidas vacías. También está el otro lado de que nosotros como ilustradores, en realidad hablo de mí porque no conozco tu vida íntima, pero yo en un momento tuve que elegir, quiero trabajar como empleado que me da la seguridad de un sueldo todos los fines de mes, o quiero hacer algo que me apasiona sin saber si me voy a poder ganar la vida todo el tiempo. Y la verdad es que vos tenés que terminar aceptando la decisión que tomaste, porque a mí ser historietista a veces me va súper bien y a veces tengo 3 meses que no tengo laburo y me siento miserable, y ahora de grande lo acepto mucho más que cuando era más joven, que todo eso me generaba mucho miedo, pero ya justamente acepté y me respeto que elegí esta carrera que me trae muchas satisfacciones que sobrepasan lo económico, y a la vez entonces lo económico puede llegar a ser un problema, ¿viste? A mí lo que me parece que no hay un bien o mal en el sentido de cómo vos quieras ordenar la experiencia de vida. En ese sentido creo que recién mencionaste algo que también nos puede remitir a la contracultura de la década de los 50, 60 y 70, que es toda esa juventud que reacciona a eso, a mamá y papá tienen 2 coches, tenemos casa, está todo bien, sin embargo no somos felices. La experiencia de vida no pasa solamente por las cuestiones materiales y por tener satisfechas las necesidades materiales, sino que hay una dimensión, vamos a llamarla espiritual, que uno ansía y que las posesiones no te dan. Ahí es cuando aparece toda la búsqueda, cuando se le abre la puerta al orientalismo, claro, y vienen las búsquedas arcaicas de despojo, todo lo que tiene que ver con un acercamiento más natural y de dimensiones más espirituales, con el arte como una forma de conocimiento, etcétera. Vos decías recién, quiero ser un empleado, etcétera, qué sé yo. Yo creo que esa pregunta vos te la puedes hacer y quien se responda que sí, adelante con eso. Sí, por supuesto. Claro, eso por las dudas lo aclaro por si se entendió mal. Cada experiencia de vida no sirve de ejemplo para el otro. Cada uno tiene que elegir su propia fórmula. No existe, a mí me fue bien así que haceme caso. ¿Viste? Vos tenés que tomar probando. Yo creo que uno va probando y también en lo que hacemos nosotros tiene mucho de... Uno se dedica básicamente a estar trabajando con las emociones, con los dibujos, lees, consumís dibujos, generás. Y también hay que aceptar el hecho de que el solo hecho de estar vivo, esto no quiero que suene deprimente, pero va a sonar deprimente. Pero lo que pasa es que yo lo acepté. Yo hice terapia 7 años y la pasé bien, a mí me gustaba hacer terapia, me gusta mucho el psicoanálisis. Y yo entendí que el solo hecho de estar vivos nos trae angustia. ¿Viste? Entonces hay que aceptarla, no es algo que hay que andar esquivando constantemente. ¿Viste? Hay que entender que a veces por el hecho de estar vivos nos hacemos preguntas que nos duelen, saber que ese final inevitable que es la muerte nos trae 1.000.000 de preguntas más que no van a tener respuestas, nos genera angustia, mientras más grandes somos, más pérdidas vamos viviendo y forman parte de nosotros que no se van a ir y quedan en nosotros para siempre, y eso genera angustia. Una vez que vos sabés que es así,
por ahí vivís más en paz porque dejás de esquivar todo, y una manera de esquivar es el consumismo, pero hay otras millones de maneras. Claro. Imagínense que nos acabamos de conocer, nos hemos cruzado en asados, sí, hemos charlado en otras oportunidades, pero no nos conocemos y ya nos pusimos a charlar y estamos exponiendo pensamientos que evidentemente son habituales en vos. ¿Sí? Pero también son habituales en mí, son charlas que yo disfruto tomándome un fernecito con amigos, me gusta tener esas charlas, no las esquivo, las disfruto, y mirá qué fácil salió esto, como deprimimos a la gente con tanta felicidad. Bueno. Somos el invitado a la fiesta que nadie quiere tener. Para mí, de todas maneras, no es inocente que hayas elegido, de todos los personajes que podías elegir para hacer una obra, con un personaje real, quiero decir, un personaje que existe, elegiste al subcomandante Marcos. Sí. ¿Por qué? Me gustan mucho sus textos. No, porque vende un montón. No, bueno, eso fue... A ver, un montón vendió en los términos en los que uno se maneja. Igual vos, antes de saber eso, lo elegiste por otro motivo. Sí, yo estuve 4 años, estuve haciéndolo muy de a poquito. Y en realidad es porque la admiración que me generan los textos de él es porque es un poeta. Claro. O sea, la respuesta es esa, porque además de la figura política y de ser el vocero del ejército zapatista, con todo lo que lleva eso, desde las banderas que levanta, además... Que tiene una mirada muy romántica él también. Claro, como cualquier revolucionario, ¿no? Pero en el caso de Marcos, además de tener esos condimentos que tiene cualquier otra figura revolucionaria, la maestría que tiene el chabón en comunicar no solo su pensamiento, el punto de vista y las reivindicaciones que hace el ejército zapatista, lo hace desde una forma artística, porque sus textos son poéticos, tiene cuentos, incluso escribe ficciones, y el anonimato también, elegir ser... Por si no lo saben, porque siempre cometo el error en mis episodios, nos podemos hablar de temas que por ahí yo sé, vos sabés, y no tenemos por qué asumir que todo el mundo sabe quién es el subcomandante Marcos. Es un personaje que su imagen más famosa es con el pasamontañas, siempre por motivos obvios, porque es la única imagen pública que existe de él. Es un mestizo que no tiene sangre aborigen, por lo menos no enteramente, que no nació en la selva de Chiapas, que se va a vivir con los indígenas y se convierte en el vocero del movimiento del ejército zapatista, que genera un alzamiento, el primero en el que se dan a conocer públicamente el 1 de enero de 1994. La función que cumple Marcos en todo lo que es la gesta zapatista es la de vocero, y es el que tiene trato con los medios de comunicación, y tiene formas muy poéticas, muy líricas, con metáforas, que para ser revolucionario, para mí la manera de comunicar es fundamental. No solo es el levantamiento en armas, hay que saber hablar a la gente y transmitir los pensamientos, si no hay revolución que sostenga. Claro. Bueno, lo interesante en ese sentido es que vos tenés soportada la ideología, vamos a decir, en una forma que es artística y que se disfrute, digamos, el disfrute es doble o triple en ese sentido, porque leerlo son textos muy amenos y muy líricos. Sí, como mínimo es más seductor. Claro, bueno, lo que hizo fue que llamó la atención de la opinión pública mundial al toque. Otro de los ingredientes que incorpora subcomandante Marcos es el humor. Es un tipo que vive haciendo chistes, no solo en sus textos, también cuando hace entrevistas, y es poco común ver la figura de un revolucionario de izquierda, que siempre las izquierdas tienden a la solemnidad y incluso a formas acartonadas para comunicar, y Marcos se nota que se está cagando de risa todo el tiempo, y eso también lo hace muy atractivo, muy cercano y muy original. Entonces el humor, esta forma poética, incluir una forma artística como un elemento más de enunciación en algo que se califica desde el zapatismo como una revolución, vos decís, bueno, pará, entonces me empieza a interesar incluso más que otras revoluciones que dejaban el arte de lado porque podía llegar a ser confuso, y el arte tenía que estar siempre muy de manera servil a la revolución. Bueno, por algo es que vos decidiste adoptar una voz de un tercero en una de tus obras, y no desentona para nada con el resto de tus obras. Yo sentí que me atraía desde antes en realidad, y creo, pensándolo después, creo que tiene que ver con esto. Otra de las características que también me encantan del fenómeno subcomandante Marcos y del zapatismo es que no hay dogmas detrás.
No es una forma de izquierda, por ejemplo, que se autodetermina como marxista, leninista. No tienen dogmas. Ellos hablan de un mundo en donde quepan muchos mundos. Y en el propio ejercicio, ya hablando exclusivamente de política, en el propio ejercicio político, todo el tiempo Marcos está diciendo que las formas ideológicas están constantemente mutando y que hay que encontrar las formas ideológicas para cada momento, para cada lugar. Eso también me pareció súper atractivo y mucho más rico para trabajar que otros personajes que tienen una bajada de línea más cerrada, digamos. Eso lo liga más y lo mete también en el camino de la mirada contracultural de la que te decía antes. Claro. Las nuevas izquierdas y el no dogmatismo. Yo inscribo al subcomandante Marcos y a toda su literatura en una línea más contracultural que en una línea tradicional de las izquierdas. Totalmente. Y bueno, para quienes no conozcan justamente ni siquiera la obra del subcomandante Marcos, una manera muy hermosa de acercarse a ella es tal vez empezando por algo más liviano, y me refiero a más liviano no por su contenido, sino por lo agradable que es también hacerlo disfrutando las ilustraciones de Ian, que son hermosísimas, con un cuidado y un cariño que me lo estás contando ahora y se nota en tu trabajo. Es espectacular tu trabajo. Es bellísimo, un gran acierto que sea en blanco y negro. Yo soy un amante del trabajo del entintado, que a veces cuando los trabajos se terminan coloreando, y más cuando se colorean en digital, siento que se está perdiendo mucho. Ajá. Siempre cuando hago la comparación entre el trabajo original del autor cuando lo publica en sus redes, por ejemplo, de entintado, y ves el resultado final en color digital, siempre me enamoro mucho más del trabajo del entintado, así que es espectacular, ¿no? Podría aburrirlos enormemente, perder como 20 segundos leyendo el título de esta obra o hablando de lo hermosa que es su obra. Prefiero que ustedes saquen sus propias conclusiones. Esto está en todas las librerías, ¿no? Es facilísimo de acceder. Sí. También de hecho tenés tu página web, la pueden comprar también a través de ahí. Sí. Ya mismo estoy poniendo la página web acá abajo, así que no dejen de visitarla para conocer un poquito más la obra de acá de Ian. Están también en la página web subidos en PDF para descargar gratis los 3 libros. Ahí está. Subcomandante Marcos se consigue en todas las librerías. Ahora estamos por sacar la segunda edición con Marcelo Pulido, que es el editor de Historieteca. Y los otros no es tan fácil de conseguir, están en algunas librerías, pero en mi página hay una lista de eso, o lo pueden comprar ahí mismo. Eso también me interesa muchísimo hablar. Justamente el hecho de que te autoeditas. Sí. Contame y desarrollá todo lo que quieras, porque a mí me interesa muchísimo cómo es la experiencia de autoeditarse. Sí. ¿Por dónde empieza? ¿Qué habría que hacer? Es como que ofrecerle al público, que también debe haber mucha gente fantaseando con autoeditarse, ¿cuál es el camino correcto? No sé. Yo lo estoy buscando todavía. Listo, si alguien sabe, si alguno sabe, que me escribe y me diga. Yo todavía estoy buscando, corrigiendo, como siempre. Uno va corrigiendo siempre el rumbo. En realidad empezó con... Yo empecé a trabajar en el libro del subcomandante. Y a medida que lo avanzaba, surgió lo que después fue el primer libro. Casi que fue de manera natural. Terminé tomando la decisión de que sea una autoedición. Eso te interrumpo. ¿Tenés una idea clara de por qué, en vez de ponerte a buscar editoriales, por qué autoeditarlo? Yo empecé a elaborar las ilustraciones y paralelamente con eso tenía los textos. En algún momento vi que eso podía ser parte de un libro-álbum. El formato no es tan frecuente también. Se lo puede llamar libro-álbum porque combina los dos lenguajes. En algún momento sentí que yo quería producir todo el libro, no solamente las páginas de contenido. Entonces apareció el formato cuadrado, la cantidad de páginas, el tipo de papel, y una decisión fue llevando a la otra y dijimos, ya está, o sea, yo estoy claramente produciendo el libro, vamos a autoeditarlo. Y fue una cosa no tan planificada, se fue dando y en ese momento los costos de impresión no eran 2 mangos, pero no era la locura que es ahora, entonces era mucho más accesible imprimir un libro. Les contamos a la gente que siempre cuando se trata de publicar un libro, seas una editorial inmensa o seas un editor independiente, los costos más grandes del precio de tapa siempre se los llevan la distribución y la imprenta, son las dos cargas más caras. Apareció la idea de la autopublicación. Eso me permitía, por ejemplo, tomar un montón de decisiones con respecto al material que yo quería probar
probarme un poco a mí. Produje el libro, pedí presupuestos, lo imprimí y después salí a hacer la distribución también. O sea, fue un camino de autogestivo en su totalidad, claro, porque la distribución de los primeros 2 las hice yo. No trabajé con distribuidora. ¿Cómo era la distribución? Mochila con libros y ir a ver los puntos de venta, las librerías y las comiquerías o el lugar donde fuese, acercarme con el libro, ofrecerlo y que me lo tomaran o que me rechazaran. Claro. Y cuando son librerías que son cadena, que que toman esas decisiones, no está ahí. No. Y en general, por eso estos dos libros no están en cadenas, porque las cadenas se manejan en general con una central de distribución a donde los distribuidores acercan, o las editoriales también acercan el material, y tienen una propia, digamos, una distribución interna, sí, para todas las cadenas, etcétera. Yo ese circuito no lo conozco. Subcomandante Marcos sí está en ese circuito, ese es digamos, el aporte, uno de los muchos aportes que hizo Marcelo Pulido, que aportó esa parte, pero digo, ese circuito yo no lo conozco, y concretamente con mis 2 primeros libros la decisión era ir a librerías que estuviesen atendidas por sus dueños, porque también son libros que únicamente iban a circular si el librero decidía exponerlos un poco más, o si los recomendaba el librero. Y así me pasó, por ejemplo, que hubo librerías en donde los libros se vendieron mucho mejor de lo que yo esperaba, porque al dueño de la librería le gustaba el material, me recomendaba y tenía re buena onda. Sí, vamos a destacar esto que está diciendo Ian y que yo estoy interrumpiendo. Dale, dale. También, seas una editorial grande o una editorial chica, para ustedes quienes estén pensando tal vez en autogestionarse y sacar un libro propio, las ventas dependen muchísimo del librero. No solo si, digamos, el encargado de una sucursal, de una librería, decide ponerlo en vidriera o no, que eso es inmenso, sí, también el librero, el empleado o el dueño de la librería chiquitita, si le gusta tu libro y se acercan muchos clientes a preguntar recomendaciones, el hecho de que el librero recomiende tu libro levanta muchísimo las ventas. Y de hecho, justamente las grandes editoriales lo que tienen es mucho poder por sobre las cadenas que negocian incluso los porcentajes de exhibición en vidriera, todo, ¿viste? Sí. Así que lo tuyo es mucha remada. Bueno, fue mucha remada y es un laburo muy desgastante también. O sea, la contracara no glamorosa, vamos a decir, de la autoedición es que es muchísimo trabajo y que no siempre vuelve ese trabajo. Cuando digo vuelve, no me refiero a que vuelva en guita, con tanto y sonante, sino que vos puedas ver, bueno, valió la pena tanto esfuerzo. Yo en este caso lo hice porque eran mis primeros 2 libros, arrancás con todo el entusiasmo, abarcaba muchas horas de trabajo, tenés que dedicarle a eso, horas por supuesto que le sacás a todo lo otro, entre lo cual está sentarte a hacer obra, a dibujar o a escribir o lo que sea. Y me pasó también que en algún momento necesité equilibrar un poco eso, porque me estaba llevando la parte administrativa y de distribución y todo, me estaba llevando mucho más tiempo del que yo tenía ganas también de invertir en eso. El caso de Subcomandante Marcos, a Marcelo le interesó la propuesta desde que se la comenté cuando yo recién estaba haciendo el libro. O sea, siempre se mostró interesado y yo hice la producción del libro, el diseño, decidir pues, las páginas, cantidad de páginas, formato, etcétera. Y después de la otra parte que tiene que ver con la circulación, con la distribución, de todo eso se encargó Marcelo. En ese sentido que pudimos como combinar esfuerzos, los resultados llegaron mucho más lejos también. Claro. A mí me parece que es continuamente ir probando. En mi caso también, yo nunca tuve la intención de fundar una editorial y funcionar como tal. De hecho, la editorial se llama Nunca Editora, es parte del chiste, que en realidad la intención era editar primero un libro, y eso circuló, no sé qué, volvió la plata de la inversión y dije vamos a hacer un segundo, y una cosa llevó a la otra. Una cosa muy rica que yo saco de la experiencia es conocer, por ejemplo, todos los pasos, saber cuáles son los tiempos de impresión, por ejemplo, sabes lo que es entrar a una librería y cómo se manejan las librerías, qué material toman, qué no, qué les interesa. En ese sentido me sirvió para salir del tablero únicamente haciendo los dibujos y poder conocer todo el recorrido.
sabes cuánto cuesta cada una de las partes que compone un libro. Claro. Cuánto trabajo cuesta, me refiero. Sí. Te da mucha conciencia también de, por ejemplo, un lugar fácil en el que caer como autor de, no, porque yo quiero que el tipo de papel sea, no sé, como, viste, pedidos un poco o cuestiones más quisquillosas que tiene. Y vos ves, por ejemplo, a nivel costos, una decisión que parece chiquita, a nivel costos repercuten grandemente en los costos. Bueno, así con cada cosa. Y justamente con el precio final, que no tiene mucho sentido que lo mencionemos, porque la idea es que este video quede y por ahí lo están viendo este video dentro de 6 años. Entonces, y hay inflación, claro, los precios en Argentina ya lo sabemos todos que cambian constantemente, pero ¿quedaste conforme con el precio que tuviste que elegir para tus Bueno, obras? en realidad yo pude decidir un precio para el nivel o para la calidad de edición que tiene el papel elegido, etcétera. Tenían precios bajos. Claro. Justamente porque no participaba de todo el circuito, que lo que va haciendo es encarecer cada una de las partes, que cada uno muerde porque laburan de eso. Yo pude, por ejemplo, poner un precio de tapa que era bastante menor a lo que hubiese sido si había que dividirlo entre editorial, mis derechos de autor, la punto de venta de la librería y la distribución, etcétera. Bueno, qué bueno. En Argentina se están animando muchos autores a llevar a cabo las peripecias heroicas que también él estuvo realizando estos años, y eso nos está trayendo obras muy lindas, de muy buena calidad. Ustedes habrán visto en episodios anteriores que, por ejemplo, yo visité Dibujados y ahí encontré un montón de ejemplos de editores independientes con obras excelentes que por ahí gozan de menor publicidad, ¿no? Por eso me interesa mucho tener este canal, para darles voz a todos. Me gusta traer invitados muy reconocidos y me gusta traer invitados que por ahora se mantienen por debajo del radar, y yo tengo la certeza de que es cuestión de un poco de tiempo para que despeguen, ¿viste? Yo creo que igual la historieta argentina hoy, te diría que en un 90% es edición independiente, porque salvo, qué sé yo, nombres muy puntuales que están siendo editados por multinacionales como Sudamericana, el resto de la historieta que se está produciendo, sea en sellos editoriales que editan 10, 15, 20 títulos por año, o ediciones de autor como es esto, siguen siendo una edición independiente en su mayoría, manejado por su dueño, con pocos empleados o casi ningún empleado. O ningunos, o trabajan de otra cosa para bancar las ediciones, y digo, toda esa tarea es reflejo también del material que se está haciendo. Hay mucha conciencia de lo que cuesta hacer material. Lo que sucede también ahora, que no sucedía en décadas anteriores, es que está habiendo muchos eventos en todo el país. Y vender en la mesa de cualquier tipo de evento, que ahora por suerte hay varios, te incrementa mucho las ventas. Termina siendo importante ponerle el pecho, literalmente, dar la cara por tu trabajo, ¿no? Sí, sí, por esto mismo que decíamos recién. O sea, son eventos pensados para que lo que sería el pequeño productor, claro, que son o los autores, en el caso de las autoediciones, o fanzines, o los mismos editores, en el caso de editoriales, puedan vender directamente su material. Le permite a todo ese material tener una circulación y que vuelva la inversión con las ventas de una manera más saludable que por el circuito tradicional de librerías, claro, porque la ganancia es mucho mayor. Y hay tanto movimiento al respecto que yo tengo una esperanza, es más un deseo, que no sé qué tan fuertes son mis argumentos, pero hubo en un episodio anterior charlábamos con Andrés Accorsi al respecto, también un poco con Sergio Ibáñez también hablamos al respecto. Me parece que ahora hay una maquinaria fuerte en Argentina que no estoy viendo tal vez en otros países latinoamericanos, que también me interesa ir a visitar, y ya en futuros episodios voy a ir a Colombia a hablar con un artista de cómics de Bogotá para que hablemos al respecto, pero tengo entendido que hay muchos ilustradores en Bogotá, pero de historieta, de cómic hay poco, ¿no? Porque no existen estos circuitos que son todos autogestionados, pero hay mucha gente en Argentina interesada. Por eso claro, existe este circuito, claro, ¿no? Donde sos un artista independiente, autopublicado, y aún así encontraste una maquinaria ahora
las redes sociales nos ayudan mucho para autogestionarte. Estos eventos colaboran muchísimo para autogestionarte. Premios. Exacto, premios. Hay cada vez eventos más. En todo el país. Está Entonces bien. yo tengo el sueño y la pseudo certeza de que me parece que podría volver esa época dorada del cómic a la Argentina. Habría que ver si la época dorada en su momento dependía de una industria montada al respecto, porque era un... Sí, yo no digo de la misma manera, pero... No, claro. Va a ser de una manera diferente, claramente, Sí. pero hay una demanda. Sí. Parece que desde mi pequeña burbuja... Hoy muy está difícil saberlo, atomizado, pero- no tenés una editorial como Columba en donde te edita aquellos 7 títulos mensuales que venden Claro. varios cientos de miles. Está atomizado, se independizó de alguna manera, con lo bueno que tiene eso desde el punto de vista por ahí de la oferta de material. Tenés material mucho más diverso, más interesante, pero con la parte mala que tiene que ver con toda la precarización de... Sí, se hace más la difícil edición vivir. independiente. Siempre lo hablo con todos mis invitados. Somos historietistas argentinos, nos interesa publicar en Argentina. Claro. Y sigue siendo difícil. ¿No? Pero me parece que un poco todos nos dimos cuenta que tiene que ser de esta manera. Sí. Entonces, si queremos eventos, hay que armarlos. Queremos libros, hay que hacerlos y después editarlos. Queremos que circule nuestro material, bueno, hay que ir o a eventos o distribuirlo uno o a ver cómo... Claro, y lo bueno es que no sos el único. Hay muchísima gente interesada en hacer lo que estás haciendo Sí, vos. sí, y haciendo también. Sí, de los cuales uno aprende también de ver. Sí. En ese sentido, sí, está súper copado lo que parece que se viene y lo que estamos teniendo ahora. Y las consecuencias que estamos viendo de toda esta maquinaria que estamos hablando con Ian son muy sanas. Bueno, y también me acabo de enterar, también por las redes sociales, imagínate lo importante que son, de una nueva publicación de la cual colaboraste. Esta también es de Historieteca. Esa es ¿verdad? una edición enteramente de Historieteca, sí. Que son varios autores y vos formás parte de una historia. Sí, son todos guiones de Marcelo Pulido, que es el editor. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Tapa hermosísima. De Dante Ginebra, la tapa. Son 9 historias dibujadas por 9 dibujantes distintos, entre los cuales estoy yo. Vamos a nombrarlos porque Dale. son Dante Ginebra, Lauri Fernández, Joc, Marcos Vergara, Sergio Ibáñez, José Mazzaroli, Fabián Mezquita, Ezequiel Rosigana y yo. Todos los guiones son de Marcelo Pulido. Son 9 historias ambientadas en los años de la última dictadura militar y que hacen foco en los ciudadanos, en la gente de a pie, vamos a decir, ¿no? Es una mirada muy cercana, muy de la vida cotidiana de esa gente que está, digamos, metida en esta situación de la dictadura y... Uy, suena fascinante. Y aparte, yo tengo Muy por cálido. política, si el invitado es un dibujante, solo voy a poner imágenes de trabajos tuyos. O sea, de todos los chicos que nombraste vos y a las chicas que nombraste vos, me interesa invitarlos y que vengan eventualmente A full. y mostrar los trabajos de ellos. Pero entonces, como en este episodio no voy a poner trabajos de todos estos genios que participan del libro, me gustaría al menos rescatar que yo lo estuve mirando el libro y son todos trabajos espectaculares desde lo Sí. visual, me parece hermoso y pronto me voy a hacer con una de estas ediciones, con uno de estos libros, Es muy buen porque libro, me sí. encanta, son muy buen vendedor. Así que primero vayan corriendo a comprar todo esto, primero. Pero esto también hay que darle una oportunidad porque no por el hecho de que, no me gusta a mí el argumento de que son historietistas argentinos, hay que darle una mano. No, estos historietistas se lo ganan porque son excelentes artistas. Así que acérquense también a las librerías a conocer estos trabajos que son espectaculares. Tiene una unidad, a pesar de que hay 10 manos distintas trabajando ahí, tiene una unidad que es muy fuerte. Es muy Bien, fuerte. eso es el excelente trabajo entonces de Pulido. De Pulido en los que se guiones y en encargó- la edición también. Exacto, Porque se encargó habló de con que haya una nosotros. coherencia. Totalmente, sí. Muy bien. Así que bueno, espero que les haya gustado el trabajo de Ian, denle la oportunidad de conocerlo porque vale la pena. Esto espero que para ustedes haya sido un ejemplo más de lo hermoso que puede ser el cómic acá en Argentina. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, nos vemos. Adiós.